Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del renovado Museo Colonial, ubicado en pleno centro de la capital de la República. Un espacio que abrió sus puertas al público en el mes de agosto. Así pues que la invitación para nuestros televidentes es para que disfruten de las diferentes actividades que están programadas para este mes. Dos recomendadas. La primera, el Festival de Arte y de Colonialidad Abya Yala, que será el domingo 15 de octubre, y la presentación del grupo de danza Ciuguá Juvenil de la Alcaldía de Cibaté el 22 de octubre. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El Foro por la Financiación de la Educación Pública y un Sistema General de Participaciones convocado por FECODE confirmó la necesidad urgente de reformar el SGP. Avanza el cronograma del proceso de licitación para la contratación de los nuevos servicios médicos asistenciales del Magisterio. Aumenta la crisis de las universidades públicas del país debido a la falta de recursos e inversión por parte del Gobierno nacional. El Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública y un nuevo Sistema General de Participaciones convocado por FECODE, realizado la semana pasada aquí en la capital de la República, abrió el debate sobre la apremiante necesidad de hacer una reforma constitucional al sistema general. En el Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública y por un nuevo Sistema General de Participaciones, se logró contextualizar la opinión de varios sectores para buscar más recursos para el sector educativo. El foro fue dirigido por el Comité Ejecutivo de FECODE y congregó a sindicatos filiales del país. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, la asesora de la Federación Colombiana de Municipios, Sandra Castro, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, y los senadores Zenén Niño y Jorge Robledo, el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Guevara, y los presidentes de las centrales obreras, Julio Roberto Gómez, de la CGT, Luis Alejandro Pedraza, de la CUT, y Luis Miguel Morantes, de la CTC. Que sin duda la reforma al Sistema General de Participación no es solo una necesidad de los docentes, sino una necesidad de la nación y de los territorios. El decrecimiento que se presenta del Sistema General de Participación en los últimos años da una clara muestra de la desfinanciación de los sectores que este sistema financia, incluyendo la educación. Los panelistas en el foro fueron el concejal de Bogotá, Celio Nieves, Aurelio Suárez, analista económico y político, Elga Milena Hernández, representante de Planeación y del Ministerio, y el analista económico Ilish Ortiz. Tenemos que luchar con fenómenos como la deserción, la desnutrición, la falta de una infraestructura educativa apropiada, el desarrollo tecnológico, la actualización del conocimiento en nuestros estudiantes más vulnerables, que son los que van a las instituciones educativas de nuestro municipio y del país. Las conclusiones que se lograron fueron las de insistir en una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones y que se debe buscar más inversión en otros sectores sociales como agua potable, saneamiento básico y salud. Y son muchas las voces que se suman al clamor de FECODE por hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. En el foro que organizó FECODE para plantear soluciones y buscar más recursos para la educación, también se escucharon propuestas de otros sectores como el saneamiento básico, que está afrontando la falta de presupuesto para proyectos vitales. Agua potable, tenemos también muchas discusiones con la figura de la certificación. Creemos que debemos sustituirla por la figura del monitoreo y evaluación. Creemos que se necesita una revisión importante a los planes departamentales de agua. En el foro, donde participaron varios sectores sindicales y líderes políticos, se plantearon propuestas para una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para la financiación a sectores sociales que afrontan crisis. El problema de la financiación de la educación en Colombia es un tema realmente urgente que deberemos enfrentar. Es preocupante que en un país tan desigual como el nuestro, en donde aspiramos a superar un conflicto con profundas raíces sociales, el presupuesto en educación esté disminuyendo.
estaremos muy atentos a recibir ese proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones, mirar sus elementos, pero decir que estamos en la orilla de los que le apostamos a más recursos por la educación, porque es la única manera que tenemos de volvernos ese país más educado del mundo y hacerlo desde la educación, desde el preescolar, básica y media. Se destacó que se necesita con urgencia asegurar más recursos para la educación pública gratuita y de calidad, mejorar la calidad de vida de zonas alejadas con una mejor cobertura en agua potable y saneamiento básico. La semana pasada el Ministerio de Educación expidió el decreto 1578 del 2017 con el que reglamenta el concurso de méritos para ingresar a la carrera docente en las áreas afectadas por el conflicto. El decreto 1578 de 2017 reglamenta el decreto ley 882 de mayo del 2017, que aportaría a la consolidación del primer punto de los acuerdos de La Habana, que busca reducir la brecha de desigualdad entre lo rural y lo urbano. El decreto ley 1578 lo que va a reglamentar es el sistema de ingreso a la carrera docente para las zonas rurales que se han visto afectadas por el conflicto armado. Entonces, este decreto lo que va es a reglamentar todos los pasos para el ingreso de los nuevos docentes en estas zonas que han sido afectadas por el conflicto. Los pasos son las inscripciones, la convocatoria, los componentes del examen. El examen tiene dos componentes, un examen de competencias pedagógicas y profesionales y un examen de competencias psicotécnicas. ¿Quiénes pueden participar? Bachilleres, ser técnico profesional o laboral en educación, tecnólogo en educación, normalista superior, licenciado en educación o profesional universitario. La prueba de conocimientos específicos y pedagógicos del 50% de carácter eliminatorio y su calificación 60 sobre 100 para los docentes. También tendrá una lectura crítica, conocimientos específicos y conocimientos pedagógicos. Es muy importante este concurso que está regulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil porque va a permitir abrir posibilidades a zonas donde antes no se permitía la educación pública o se veía afectado por los actores armados en el conflicto porque ellos determinaban qué profesores o qué profesores no podían o no ingresar a la carrera o qué tiempo se dedicaba a la educación. Entonces es muy importante este concurso porque abre espacios para subsanar esa brecha entre lo rural y lo urbano. El Ministerio de Educación focalizará las zonas especiales. Serán 1.840 plazas, beneficiando a 49.000 estudiantes. Los docentes que se requieren son docentes comprometidos con lo comunitario, que tengan en cuenta el contexto donde van a trabajar. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del fiscal de FECODE, el profesor William Belania. Con el saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa colombiana. Hoy la Federación respalda la lucha de los jóvenes estudiantes de las universidades públicas por cuando es uno de los actores que requiere del tema de financiación. Esa justa lucha reclama hoy que el Estado mire la educación pública superior como una bandera si queremos la Colombia más educada, hace parte de ese proceso. De tal forma que todas esas estrategias que están debilitando la educación pública superior sean direccionadas hacia estas universidades que son ejemplo de formación en las condiciones de hacinamiento y de desfinanciación, como lo hemos dicho, por parte del Estado. En el tema de salud se terminó la audiencia de requisitos habilitantes. La exigencia es que se culmine este proceso conforme lo plantea la adenda 15, no más prórrogas, y que todos estos hechos planteados en las observaciones que se presentaron durante las audiencias, nosotros reclamamos que sin que se detenga el proceso para que se cumpla con lo cometido en los tiempos definidos, sean llevados también a investigación por parte de los organismos para que en ese proceso de transparencia que reclama la Federación se hagan los estudios, las investigaciones y se revise lo que está pasando con los procesos de contratación en este país. En el tema de las comisiones, de esta semana hubo movimiento de las comisiones, se reunió la comisión tripartita, se avanza en los temas que son parte de la discusión del estatuto y donde se están recibiendo aportes por parte de los distintos actores y del magisterio para ese cometido de consensuar el proyecto de ley de la carrera especial docente que defina de una vez por todas el estatuto que dignifique la profesión y el ejercicio docente en nuestro país. Finalmente exigimos respeto a la negociación colectiva y solución al conflicto de los trabajadores de Avianca.
La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE. Colombia, que está empecinada en hacer parte del grupo de los países selectos en la OCDE, se raja en el más reciente informe donde se abordan temas tan importantes como el salario de los educadores y la igualdad de género, entre otros. FECODE ha venido liderando la lucha de salarios dignos para los maestros y una jornada laboral proporcional, algo que coincide la OCDE en su último informe, donde refleja que los docentes están mal remunerados y trabajan más horas de las debidas. La pelea de los colombianos, del magisterio, es un salario profesional digno, un salario que de verdad responda a las características de esta profesión y a la responsabilidad que se tiene. En segunda instancia, hay que dar la pelea nacional por el Estatuto Único de la Profesión Docente. Si hay un salario profesional digno, si los maestros tienen condiciones laborales, si los maestros tienen condiciones en las instituciones, seguramente las peleas no van a ser porque les suban un punto en el salario, porque les den una bonificación, sino van a ser por mejorar la educación de los niños en Colombia. En la lucha que se ha venido realizando para la inclusión e igualdad de género, el informe coincide que no se está trabajando para mejorar las condiciones de las mujeres en el área laboral ni en una participación importante en espacios sociales y políticos. Exactamente, en el informe de la OCDE reconoce que a pesar de que las mujeres han mejorado, por ejemplo, en su formación profesional, hay una brecha muy grande todavía con relación a los hombres. Se habla de una franja de ninis porque no tienen ni empleo, y si lo tienen es un empleo precario, no tienen un buen salario y entonces eso quiere decir que siguen habiendo unas condiciones para las mujeres de inferioridad con relación a su formación y a la posibilidad de unos trabajos dignos. Los grandes retos para mejorar la educación es seguir luchando para lograr un estatuto único docente y dignificar la profesión, que tiene una gran responsabilidad en la sociedad, y lograr que se invierta más del presupuesto del Estado para la educación pública en Colombia. Para nadie es un secreto que entre menos niños haya en el aula, el aprendizaje se potencializa. Esta es una de las batallas que desde hace varios años viene enfrentando la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y que hoy coincide con el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe Aprender Mejor, Políticas Públicas para el Desarrollo de Habilidades, coincidió con la lucha de FECODE porque se reconozca que el aprendizaje en el aula depende, escuchen bien, del número de alumnos por clase, que según el BID debe estar entre 20 y 25 alumnos, para mejorar el 15% del proceso. Sin embargo, en el país se habla de aulas hacinadas y un docente que debe sortearse a su suerte. Tener un grupo de primero de primaria con 40 niños es perder la plata de los 40 niños, enloquecer al maestro o a la maestra y no conseguir ningún resultado. En el aula pequeña, entre menos estudiantes tenga un aula, hay mayor tiempo y posibilidad para prestarle atención a los estudiantes, hay mayores oportunidades de diálogo, hay mayor disposición del docente para estar atento a cada uno de los estudiantes, puede diagnosticar y evaluar mejor el proceso que está realizando con ellos. Entonces lo que están haciendo aquí es descubriendo lo obvio. FECODE, en el acuerdo alcanzado después del paro de 37 días, abrió el debate sobre la relación técnica, una oportunidad para abordar el problema de ver la educación desde la economía. En el mundo escolar básico yo sí creo que uno no puede saturar los salones, más cuando hay desigualdades muy grandes en el desarrollo académico de los chicos. FECODE ha insistido desde hace mucho en pelear, ese tema siempre ha estado en los pliegos de peticiones. Lo que pasa es que esta es la primera vez que el gobierno lo acepta dentro de los puntos a discutir y es uno de los temas que se está discutiendo, y el forcejeo más potente en esa discusión es el aspecto económico, no el aspecto pedagógico.
El BID descubrió la obviedad, que en el hacinamiento nadie gana y mucho menos los niños, que la improvisación y la pelea por mostrar resultados de cobertura no justifican aulas de más de 50 niños. FECODE en la mesa negocia este punto porque considera vital por salud mental del maestro y la adquisición de conocimientos y construcción integral del estudiante que se genere una política pública que dignifique el conocimiento desde todas las ópticas, presupuestal, de infraestructura, aprendizaje y pedagogía. El secretario de Seguridad Social y Pensionados de FECODE, el profesor Pedro Luis Arango, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Uno de los acuerdos del gobierno era que la fiduprovisora contratara al médico laboral para que presentara un proyecto de reforma del decreto 1655 del 2015 sobre las enfermedades profesionales y no profesionales del magisterio. Por ejemplo, la pérdida de capacidad laboral actualmente viene siendo calificada en la mayoría de los casos por debajo del 70%, agravando aún más la salud del magisterio. En cuanto al riesgo laboral, que tiene que ver con el mismo decreto, y a pesar que los técnicos ya hicieron el estudio y la cuantificación del costo de su desarrollo, la fiduprevisora no ha contratado la empresa que adelantará la primera fase del diagnóstico de la situación de los maestros en las diferentes instituciones educativas. Además, a comienzo de año se debe realizar exámenes médicos a todos los maestros a nivel nacional. En cuanto a la licitación, después de más de 2 años del tortuoso proceso de licitación 02 para contratar los servicios médicos del magisterio, se han publicado 16 adendas que establecen los cronogramas. Finalmente, cuando se ha realizado la audiencia pública de la primera fase para habilitar la empresa que pueda continuar a la segunda fase de la evaluación y calificación, la fiduprevisora ha propuesto hacer otra nueva prórroga, argumentando que por fallas técnicas la empresa calificadora no puede entregar los resultados en el tiempo previsto. El Comité Ejecutivo de FECODE responsabiliza al gobierno por la situación crítica que padece el magisterio, porque los actuales contratistas argumentan que la terminación de los contratos les impide cumplir a cabalidad lo acordado, dado que la incertidumbre que les produce la nueva contratación no les permite contratar con los proveedores vigentes, agravando aún más la situación. Vamos el 12 de octubre a la movilización. La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE. Una vez finalizada la audiencia de observaciones a los prestadores del Servicio de Salud del Magisterio Colombiano, esta semana se dieron a conocer las empresas habilitadas. Se terminó la audiencia de verificación de los requisitos habilitantes. En la región 5 de los 3 proponentes quedaron habilitados 2 y en la región 7 de las 3 propuestas 1 fue rechazado y otro proponente no fue habilitado para continuar en la licitación. El 9 de octubre será la publicación y traslado del informe de la calificación de las propuestas. El 11 de octubre hasta las 5 de la tarde se realizará la recepción de observaciones al informe de calificación de las propuestas. El 13 de octubre se presentaría el informe de evaluación de las propuestas habilitadas. Para el 17 de octubre será la audiencia pública de adjudicación donde los proponentes tendrán 2 días para la suscripción del contrato, la expedición de pólizas y la aprobación de garantías. El cronograma para adjudicar el contrato de prestadores de salud en las 10 regiones terminará el 17 al 31 de octubre, donde se realizará el proceso de empalme. Con este cambio de fechas en el proceso, la nueva contratación iniciaría el 1 de noviembre de 2017. Y aprovechando nuestra visita al Museo Colonial renovado, que abrió sus puertas a partir del mes de agosto, tenemos un recomendado bien interesante para nuestros educadores. Si no pueden salir de sus aulas, pues tenemos la extensión del conocimiento de este museo a través de esta maleta didáctica que tiene un sinnúmero de estrategias pedagógicas que le van a permitir llevar información a los niños y a los jóvenes sobre el periodo tan complicado de nuestra historia de la colonia. Después de 3 años de cierre por remodelación, el Museo Colonial, reconociendo que la historia debe actualizarse desde la forma, la didáctica y la tecnología, abrió sus puertas a la enseñanza.
Bueno, el Museo Colonial ahorita tiene nuevas 5 salas, una sala introductoria dedicada a la imagen colonial. Entendemos la imagen colonial como un eje transversal que va a cubrir todo el periodo colonial, va a ser un elemento de mucho impacto en la evangelización, en la construcción de comportamientos, de identidades, etc. Luego vamos a tener 3 salas dedicadas a toda la explicación del contexto durante los siglos XVI al XVIII, es decir, qué pasa con ese primer contacto entre el viejo y nuevo mundo, qué pasa con la formación de las ciudades coloniales y cómo se constituyen esas ciudades al tener colegiales y distintos oficios artesanales que se encargan de administrar y de supervisar la pervivencia de dichas ciudades. Luego finalmente tenemos una sala dedicada a pensarnos qué tan coloniales somos el día de hoy. Al debate y a la confrontación de la dura etapa de la colonización española para reinterpretarla. 9.000 millones de pesos costó la remodelación del Museo Colonial. El lenguaje digital se toma las salas para redescubrir desde diferentes ópticas el periodo de la colonia. Es una maleta viajera que contiene rompecabezas, disfraces, títeres, distintas cartillas, algunos juegos didácticos, todos pensados, hechos, producidos exclusivamente con las piezas de nuestra colección, pero además que ayudan, por ejemplo, a explicar el periodo colonial de una manera lúdica y entretenida. La maleta didáctica es la forma más creativa y activa de llevar el Museo Colonial a las escuelas, una estrategia pedagógica que permite enseñar, dialogar y debatir sobre la colonización, la historia y el arte. El Museo Colonial es hoy un compendio creativo y contemporáneo de nuestra historia, una extensión de la escuela para redescubrir nuestro pasado desde el lenguaje de las colecciones. Y los estudiantes de las universidades públicas en el país nuevamente se tomaron las calles para exigirle al gobierno nacional que de manera radical, clara y transparente entregue los recursos necesarios para la financiación de la educación pública en el país. La educación pública en el país afronta dificultades. No hay dinero para invertir en infraestructura, en cobertura, en proyectos de investigación y en programas de acreditación. Hay una necesidad importantísima de crecimiento de la planta de profesores porque si bien tenemos un número pues que resulta ser relativamente apropiado, en todo caso es necesario para efectos de acreditación, para sostener los nuevos programas académicos y para mejorar las condiciones de los programas actuales, poderlo lograr asimismo que un proyecto que tenemos en mente, que ya está debidamente construido y que deriva al proyecto educativo y que tiene que ver con la vinculación de profesores ocasionales a 11 meses y no por periodos semestrales como hasta ahora lo venimos haciendo. Otros directivos de universidades públicas han protestado por la mala distribución de los recursos, especialmente con programas tan cuestionados como el del Ser Pilo Paga. El problema fundamental es que en los últimos años el programa Pilo Paga se viene sosteniendo quitándole recursos a las universidades estatales. Y cuando se hace el balance, la eficiencia, pues con los recursos del Pilo Paga, las universidades públicas podríamos atender una cantidad enorme de estudiantes, mucho más. El actual modelo de financiación está afectando a las universidades públicas. Los recursos no se distribuyen de una manera correcta y afecta el desarrollo y la calidad de los programas educativos. Para el CERIC, que es el Centro de Relaciones Internacionales, se redujo el presupuesto para los intercambios entre estudiantes, reduciéndose entonces el cupo de apoyo económico a estudiantes por semestre a 15 estudiantes por toda la universidad, ¿sí? Y eso pues no son ninguna garantías para que realmente la universidad tenga lazos fuertes con otras universidades del mundo. Más que todo es la inversión y la desviación de los recursos hacia sectores privados y la desvirtuación de la universidad pública como institución vital para el desarrollo social de Colombia, la que está generando que se generen los problemas sociales. Tenemos una sede que de verdad lleva muchísimos años, está a punto de caerse, nos querían sacar de nuestra sede principal de la 72. Digamos, para nuestra carrera también nosotros estamos en educación comunitaria, tenemos que hacer salidas de campo para observar las comunidades, trabajar con las comunidades y no estamos haciendo nada. Las universidades públicas han salido a marchar para protestar por la falta de recursos y por el recorte de la educación en el presupuesto para el próximo año, que afectaría considerablemente alimentación escolar y programas de investigación en universidades. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, al profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Fraterno saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia,
plantearles que anda un panfleto rodando por todo el país que atenta contra la unidad de los maestros de Colombia y fundamentalmente contra el Comité Ejecutivo de FECODE. En mi administración como presidente he buscado, como lo hizo el compañero Gruber, la unidad en el Comité Ejecutivo y la unidad en la base del magisterio. Aquí no hay tiempo para dejarnos desorientar por algunos aspectos que lo que le hacen es daño a la unidad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Segundo lugar, hoy las universidades pasan por una de las mayores crisis desde el punto de vista financiero, atentando contra la posibilidad de que las universidades rindan desde el punto de vista del conocimiento y del saber y que ayuden al desarrollo del país. Nos oponemos a la propuesta de ser Pilo Paga. 600.000 estudiantes podrían ser indiscutiblemente financiados en las universidades públicas con estos recursos, y lo que pone el gobierno a las universidades públicas es a vender servicios y a quitarle la oportunidad de que los estudiantes de los sectores populares, los hijos de los campesinos, de los artesanos, de la clase media, puedan llegar a la universidad a formarse para ayudar a construir patria y para ayudar a construir una sociedad. Por eso creemos que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades, debe tener la misma igualdad, la posibilidad de llegar a las universidades públicas. Por 10 estudiantes, solo uno llega a las universidades cuando sale de bachillerato. Y otro tiene que ver indiscutiblemente con la necesidad de que hagamos un encuentro nacional de las universidades, un encuentro con el movimiento estudiantil. La sociedad colombiana tiene la responsabilidad de colocarnos también al frente, y FECODE, de este hecho, que es un hecho lamentable, para cerrar las universidades, porque el gobierno las viene ahogando desde el punto de vista económico y le viene dando mucho más respiro a las universidades que tienen carácter privado. Los estudiantes del sector público, que son muy buenos, que son capaces, todos deberían tener el mismo derecho que ser Pilo Paga de ingresar a la universidad. El gobierno está haciendo una discriminación. Esos muchachos llegan a las universidades privadas, se quedan en la capital y no se regresan a las zonas de origen para poder ayudar al desarrollo de las regiones. También queremos contarles que estamos desarrollando todas las actividades en la preparación del Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el 22º Congreso Nacional, donde vamos a definir políticas públicas educativas, estatuto único de la profesión docente, donde vamos a discutir el tema de reforma de los estatutos, qué hacer con el movimiento pedagógico, cuál va a ser nuestra línea de orientación y de desarrollo en toda la política. Desde luego que el Congreso nos define las líneas gruesas para el trabajo en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Decirle, compañeros y compañeras, que también están funcionando las diferentes comisiones. Tenemos una gran preocupación por que el gobierno quiere incumplir, y si el gobierno incumple, desde ya le decimos que las calles son el escenario para defender lo que hemos conquistado. Los maestros tenemos que mantener aún más la unidad. Un feliz fin de semana. Y no nos podemos ir sin antes rendirle un homenaje a nuestro público, a los maestros y a las maestras a lo largo y ancho del territorio colombiano, aprovechando el Día Internacional del Educador. Gracias por su compromiso y entrega por forjar mejores ciudadanos en nuestro país. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ya saben que también nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales, pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego.